tener más ciclos dentro del mismo proceso vegetativo, con lo cual se vuelven obviamente mucho más agresivos. Y cuando comparamos, por ejemplo, cuál es el daño sobre el bosque, mirándolo en ancho de anillo, la figura ustedes pueden ver, esto que está representando aquí en línea oscura, es el crecimiento, cómo ha ido variando el crecimiento desde el año 1900 a la actualidad. En el año en que ocurre justamente el ataque de la cuncuna, el crecimiento del árbol es el más bajo de los últimos 100 años, por lo menos hasta que tenemos registro. Es decir, que si bien han habido ataques de cuncuna del pasado, ninguno ha alcanzado la magnitud de los eventos extremos, es decir, la situación de anillos delgados, tan delgados como asociados a los últimos procesos en los que han ocurrido, por ejemplo, en el año 99, el verano 98-99, que hubo un ataque de cuncuna, el año 2003, 2002, 2003, que hubo otro ataque de cuncuna. Esta es la situación del año 2019, el verano 2018-2019 también fue otro ataque impresionante de cuncuna. Esta foto la tomamos en febrero, y prácticamente, fíjense, acá hay un árbol que logró salvarse por aquí en este sector, pero el resto ha sido completamente atacado, y la visión es de un bosque como si estuviéramos en invierno, en pleno verano, como consecuencia de estos ataques de cuncuna que cada vez se hacen más intensos. Y finalmente, para mostrar esta situación aquí de que hay cosas que vemos claramente, que la retracción de glaciares, estos procesos de sequía, pero que hay otras que están ocurriendo y que no nos damos cuenta, y que, por ejemplo, si uno mide el número de noches tropicales aquí en la provincia de Mendoza, esto es para la estación meteorológica de San Martín, es decir, los datos del Servicio Meteorológico de San Martín, pero podríamos haberlo hecho en cualquier otro lugar de la provincia. El número de noches tropicales, que se define cuando la temperatura está por arriba de 20 grados centígrados, es decir, cuando uno se va a dormir y la temperatura está arriba de 20 grados centígrados, y esto tiene implicancias, lo define la Organización Mundial de la Salud, que claramente cuando la temperatura está por arriba de 20 grados, el cuerpo humano no descansa como debería descansar, y obviamente eso hace a la disminución de nuestra capacidad, de nuestra inmunidad, digamos, contra enfermedades, o de nuestro comportamiento social. Y mientras en la década del 60, en la localidad de San Martín habían solo 5 a 6, alguna vez llegó a 10 noches con temperaturas, digamos, en todo un verano, 10 noches, 10 días de verano, con temperaturas de 20 grados cuando la gente de San Martín se iba a dormir. En este momento, y si actualizáramos, seguramente esto ha aumentado, ya estamos en alrededor de 30, algunas veces, es decir, hay 30 días al año en el cual las temperaturas están por arriba de los 20 grados centígrados. Esto lamentablemente, digamos, es algo que no lo vemos, no lo visualizamos, y que claramente está indicando que este proceso de calentamiento global está atrás de nosotros, y que tiene aspectos, como hemos dicho, muy diversos y muy complejos, y que hacen en este caso hacia la salud y a la calidad de vida de los mendocinos, aun cuando no seamos conscientes de que esto está ocurriendo. Bueno, finalmente vamos a ver en este tiempo que me queda cómo tratar de ver hacia el futuro, de mirar un poco hacia el futuro, qué es lo que nos indican. Hola, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Respecto a las temperaturas, Sí. por ahí yo creo que, bueno, hablamos mucho de eso, de cómo han aumentado, pero también creo que hoy en día, o sea, como que siento que he escuchado mucho el decir que cada vez se vienen como los veranos más calurosos y los inviernos más frescos. Preguntarle si realmente esto es así, o respecto, no sé, a datos que seguro se han tomado, si realmente las temperaturas son menores, o debido al aumento de la temperatura como que ha dado una mayor amplitud térmica y por eso se cree que es realmente más frío, o no. Claro. Bueno, realmente no hay, sería interesante, pero no es simplemente un momento de amplitud térmica. Claro, aquí en esta gráfica están mostrando la temperatura de verano, porque es el número de noches tropicales, pero las gráficas anteriores, es decir, a ver, quiero volver, lamentablemente vamos a tener que volver a esta gráfica de calentamiento. Aquí, bueno, pero era más clara esta gráfica, donde aquí va en la temperatura anual, fíjense que es la media anual, es decir, que está incluyendo veranos e invierno. Es decir, y que simultáneamente, si esto fuese, como comentás, fuera compensado el aumento de calentamiento del verano por el enfriamiento de invierno, al ser el promedio anual,
tendría que esa curva no iría aumentando, esa curva se mantendría plana. No sé si lo ven. Por ahí está claramente mostrando que hay un proceso de calentamiento y que cuando uno habla, es decir, cuando habla con personas de mi edad o cuando si ustedes hablan con los abuelos, les van a decir claramente que cuando antes iban a la escuela hacía mucho más frío que lo que hace ahora. Es decir, estamos en el mes de junio y en la ciudad de Mendoza, aquí en Godoy Cruz, creo que heló este invierno una vez. Es decir, realmente este invierno no ha sido frío, y si uno compara con los inviernos posteriores, en los últimos inviernos tampoco. Prácticamente el invierno pasado no hubieron heladas aquí. Entonces, no es que cada vez los inviernos son más fríos, ¿no? Los inviernos no son más fríos. Y los veranos, fíjense que lo que es interesante, los aumentos de la temperatura no se dan fundamentalmente en las temperaturas máximas. Las temperaturas máximas parecen estar bastante estables. El aumento de la temperatura se da fundamentalmente en el aumento de la temperatura mínima. Es decir, cada vez, justamente lo que veíamos ahí con las noches cálidas tropicales, cada vez aumenta más el número de noches o el número de las temperaturas mínimas son más elevadas. Y eso hace a que la media sea, si bien, digamos, hay una pequeña tendencia en las temperaturas máximas, eso es mucho más marcado en las temperaturas mínimas. Pero no existe, digamos, no es real ese contraste, que no es un aumento de la variabilidad interanual, de la amplitud térmica interanual entre invierno y verano, lo que está ocurriendo, sino que están todos aumentando. Sí, es claro que ese aumento es mayor fundamentalmente en las temperaturas mínimas más que en las temperaturas máximas. Bueno, simplemente para mostrarles que, vuelvo al tema de poder presentar que bueno, muchas gracias, profe. No, al contrario. Y bueno, comentarle a todos que la presentación yo la dejo, la paso a Pablo, Alejandro, a los chicos allí en la cátedra que queda, y cualquier pregunta yo con gusto. Lamentablemente se nos va a volver a acabar el tiempo y no vamos a poder terminar, pero queda o duda, entonces y con gusto yo también puedo responder por correo electrónico, ¿no? O sea, con todo gusto. Bueno, para mirar hacia el futuro fundamentalmente usamos modelos climáticos. Fíjense aquí, la línea negra representa esta curva que mostrábamos recién, justamente la que mostraba recién de cómo ha ido aumentando la temperatura, y la línea naranja está representando cómo los modelos pueden reproducir. Modelos que están basados fundamentalmente en factores naturales y antrópicos, es decir, forzantes naturales y antrópicos. Es decir, los forzantes naturales son las erupciones volcánicas, es decir, cada vez que hay una erupción volcánica ustedes ven que la temperatura disminuye, es decir, un volcán de magnitud como el Santa María, el Laguna, el Pinatubo, tuvieron la capacidad de grandes erupciones de eyectar en la atmósfera o en la estratosfera gran cantidad de partículas. Esas partículas rebotan la radiación que llega hacia el planeta y por lo tanto producen un enfriamiento, y fíjense que es tan importante que producen una caída de la temperatura a escala global. Y la otra es justamente la radiación solar, es decir, la radiación solar también que acompaña. Pero vemos que si nosotros solo tuviéramos en cuenta, esta es la gráfica de aquí, acá abajo lo muestra, si tuviéramos solo en cuenta las erupciones volcánicas, ven que los modelos disminuyen, muestran esto, pero es que si no ponemos el aumento de concentración de gases de tipo invernadero, efecto invernadero, es decir, del calentamiento atmosférico, esta sería la temperatura que deberíamos tener en la actualidad. No tendría que existir este proceso de calentamiento. Esto sería lo que los modelos dicen que hubiese ocurrido de no haber esta emisión de dióxido de carbono por parte del hombre. Y fíjense entonces que es necesario agregar ese dióxido de carbono para que se asemeje a la realidad, a lo que estamos viendo. Entonces, en función de esa calibración, vamos a ver modelos que predicen cómo va a ser ese aumento de temperatura. Y acá es el año 1900, esta es la curva nuevamente que les mostraba, con las erupciones con los volcanes que hacen disminuir, este es el Pinatubo acá en el 91, y estas son las proyecciones. Llegamos al año 2000, y estas son proyecciones del IPCC. Este es de un informe anterior al último informe, donde cada informe lamentablemente van cambiando las terminologías, pero los resultados son muy similares. Y existe un escenario que se denomina como el escenario pesimista, digamos, en el cual se asume que el hombre no va a introducir cambio en su relación con el ambiente, que no va a haber cambio en el uso de energía, vamos a seguir usando la energía fósil en la misma cantidad que la venimos usando y que lamentablemente seguimos usando en la actualidad, y que, bueno,
de continuar las emisiones con ese nivel a final de este siglo, es decir, en 80 años, no estamos hablando de 5.000 años, como hablábamos, el aumento de temperatura puede llegar a ser prácticamente 4 grados centígrados. 4 grados centígrados a escala global, acuerden que era la variación de temperatura entre el periodo glacial y el periodo interglacial, y eso eran cambios impresionantes, y que ocurrían, como dije en algún momento al principio, que ese aumento de temperatura de 4 grados pasaron 10.000 años en el planeta para que ocurriera. Y en este momento estamos viendo que los pronósticos dicen que de no mediar cambios rápidos, ese aumento va a ser de 4 grados centígrados, equivalente a pasar de un periodo glacial a un periodo interglacial solo en 100 años. Entonces, decíamos nuevamente que no es solamente la magnitud del cambio, sino lo más importante que con la velocidad que ocurre. Porque allí, imagínense lo que va a ocurrir justamente para las especies. O sea, una especie tiene la posibilidad de migrar en forma lentamente, de semillar, de que esa semilla germine, de que sea distribuida 100, 200, 300 metros y en 10.000 años pueda avanzar, va a ser muy diferente a una tierra totalmente modificada por el hombre, donde solo en 100 años ese tipo de proceso no va posiblemente a ocurrir. Y después, obviamente, existen situaciones que son mucho más optimistas, como la curva azul, que donde dicen, bueno, ahora vamos a comenzar a ser más amigos del ambiente, usar energías alternativas, vamos a reducir las emisiones, y bueno, vamos a disminuir el consumo de recursos del planeta, y posiblemente entonces el aumento de temperatura sea de 2 grados centígrados o menor de 2 grados centígrados. Y esto es lo que se peleó fundamentalmente en la COP21 de París, y fue el resultado del Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue que todos los países hicieran el esfuerzo para llegar justamente a un nivel de emisiones que es de 450 partes por millón. Acuérdense que estamos muy cerquita, hemos salido de 280 en 1850, ya estamos en 415, y no deberíamos superar ese 450 para que las temperaturas no superaran los 2 grados centígrados. Y obviamente hay otros escenarios intermedios que para algunos son más realistas, donde dicen, no, el hombre no puede ser tan necio, actuar de esta forma, y tampoco vamos a ser tan buenos de preocuparnos tanto por el ambiente, y tal vez justamente un escenario intermedio como este verde que aparece acá sea el más probable. Y fíjense que hay que esto es interesante, porque todos, y aún se ve que los escenarios todos continúan aumentando. Y este sería un modelo, o sea, obviamente modelado, si en el año 2000 hubiéramos parado totalmente las emisiones, cosa que no, obviamente que es todo un modelo teórico. Y se ve que la temperatura del planeta hubiera seguido aumentando. ¿Y por qué ocurre eso? Y ocurre porque hay partículas como las que emitimos, el dióxido de carbono, que tienen una vida media en la atmósfera de 250 años. Es decir, que lo que emitimos ahora no solo va a afectar el clima actual, sino que lo va a seguir afectando aproximadamente por 250 años. Entonces, de allí que estas curvas sigan esa tendencia levemente, en el aumento no está marcado, pero leve, aun cuando las emisiones logren reducirse. Bueno, vamos a ver en la siguiente figura cómo, usando justamente un escenario intermedio, cómo va a ser los aumentos de temperatura desde el año 1900 al año 2000, tal cual ocurrió, y cómo va a ser hacia finales de este siglo. Si la tecnología nos ayuda, acá vamos a ver. Acá en la parte baja se va a reproducir justamente la misma figura, y cada vez que hay una erupción volcánica, la del Krakatoa, por ejemplo, aparecen estos colores azules, la del Santa María, vuelve a decir, es decir, la emisión a la atmósfera va a enfriar justamente la atmósfera, y luego vamos viendo cómo la temperatura va a ir aumentando, vamos a tener las erupciones más recientes, va a venir en el 63 la de Lagún, la del Chichón en el año 82 y la del Pinatú en el año 91, pero ya no producen los enfriamientos en el mismo nivel. Y del año 2000, cuando se hizo este modelado, estamos usando el modelo intermedio, que es la línea verde, y acá está indicando los aumentos de temperatura, los años y los aumentos de temperatura a escala planetaria, y uno puede ver que vamos a llegar al año 2100 de acuerdo a ese escenario que no es ni el más pesimista, ni el optimista, ni es el rojo, ni es el azul, con un aumento de 3,3 grados. Como les digo, la pelea es muy grande y se está empujando a que no, que ese aumento tiene que ser mucho menor. Pero que los modelos están mostrando prácticamente lo mismo que veíamos anteriormente, es decir, con los datos observados.
que los hemisferios, que la parte norte, las altas latitudes se calientan más que las latitudes medias y que los continentes, obviamente por esa diferencia de capacidad radiativa entre la Tierra y el océano se calientan más. Es decir, que los modelos están con cierta precisión, digamos, tiene alta confiabilidad porque están reproduciendo qué es lo que viene pasando y que posiblemente lo que venga pasando en el futuro sea justamente una prolongación de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué pasaría, digamos, aquí particularmente, cuál sería el efecto en la provincia de Mendoza y con los cultivos tradicionales, con la vid, ¿no? Entonces, sabemos que el elemento clave y fundamental es el agua. Y bueno, esta historia, como les contaba anteriormente, siempre en este momento, desde el año 2017-2018, ya hasta el año 2019, ha sido una de las sequías más intensas, es decir, con menor precipitación en la cordillera. Hemos tenido este año 3 nevadas y ojalá esto se repita porque realmente sería buenísimo. Desde el año 2010 la provincia está en emergencia hídrica y la falta de agua es crítica para nuestra región. Es decir, simplemente cuando uno piensa que la provincia tiene un 4% de su superficie irrigada, no es porque no deseemos tener más superficie, más viñedos, más frutales. Es simplemente no podemos expandirlo porque no tenemos más agua. Es decir, ese elemento es clave, vital y fundamental para el desarrollo regional. Y fíjense, esto es el caudal del río Mendoza, el promedio de los últimos 10 años. La línea negra es el promedio, esto fue lo que ocurrió en el año 2019, es decir, todo el tiempo estuvimos por debajo de los valores medios, y la situación aún más crítica, miren, si miramos el río Diamante, ¿no? Es decir, su valor medio acá bien alto, es decir, años de muy buena precipitación, 2005, por ejemplo, mucha nieve en cordillera, abundante caudal, y qué es lo que tuvimos el año pasado, ¿no? Entonces, esta es una situación crítica, problemática para la provincia. Estos son los registros justamente del día de ayer, estaba mirando de los caudales, aún en invierno, cuando son caudales reducidos, todos menores al histórico, digamos, el caudal que tenemos en la actualidad, muy impresionante para el sur de la provincia, por suerte ha nevado estos últimos días, y aquí la cantidad de nieve al 17 de junio, es decir, hace 2 días, y vemos que solo está acumulado el 6%, el 21%, el 22%, las cuencas hacia el sur, por suerte, han tenido un poco más de nieve, 33% en Valle Hermoso, en la zona justamente de Las Leñas. Pero obviamente no estamos también ante un año totalmente nevador, claro que falta todavía todo parte de junio, el mes de julio y agosto, que son los meses nevadores, y ojalá volvamos a tener un año con nevadas, por lo menos en la condición normal, para aliviar esta sequía que nos viene persiguiendo en los últimos 10 años. Obviamente, el agua se genera en la nieve en la cordillera. Esta imagen es una imagen satelital de septiembre del 2015, el último evento Niño que nos trajo bastante precipitación a la zona, y de allí hay la situación es tanto igual para Argentina, para Chile, es decir, todo el Valle Central, es decir, todo el oeste argentino, desde San Juan, Mendoza, y todo el Valle Central de Chile usa para regadío el agua que fundamentalmente se acumula en la cordillera durante el invierno en forma de nieve. Aquí hay una representación de las variaciones de los caudales en líneas azules. El promedio regional, aquí están incluidos 10 ríos, que fíjense, comenzaron a medirse, algunos de nuestros ríos tienen más de 100 años de registro continuo de caudal, que eso es sumamente difícil encontrar series de 100 años continuos en todo el mundo, no solamente en Argentina. Y esto se debe a que ya los abuelos, los bisabuelos ya eran conscientes de la importancia del agua para la región y la necesidad justamente de tener un indicador de ese agua en la región, ¿no? Y, o sea, conscientes de esa relación entre la nieve y el agua, el Departamento General de Irrigación en el año 51 comienza a medir la nieve en cordillera en forma mucho más heroica, podríamos decir así, que lo hacemos en la actualidad. En la actualidad se mide a través de imágenes de monitoreo satelital, de estaciones meteorológicas que están colocadas allá arriba en la cordillera. Antes había que subir a la cordillera y con unas varillas medir la profundidad de la nieve en distintos lugares donde se hacía el cateo nivológico. Pero bueno, desde el año 51, sé que ya hay 70 años de variación de la nieve, que está en rojo acá,
y azul de caudal, y uno ve claramente que existe una relación muy estrecha entre la nieve y el caudal. Y que la sequía, justamente esta que vivimos desde el año 2010, es decir, ya una década continua de sequía en la cual las precipitaciones niveas en la cordillera han estado por debajo y por lo tanto los caudales de los ríos, si uno se remonta también en estos 100 o más de 100 años de registro histórico, nunca tuvimos eventos de esta magnitud. Lo que nos indica que el cambio climático fundamentalmente está asociado de alguna manera a esta sequía. Hay estudios modelados específicos que ha hecho la Universidad de Chile mostrando claramente que si hay componentes naturales que hacen a este proceso de sequía que estamos viendo, pero que necesariamente tenemos que invocar una componente humana para explicar una sequía tan larga como la que se está viviendo en este momento. 10 minutos, así, Ricardo. si uno pone, por ejemplo, los años, ¿sí? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, así, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, los años, pone los años más secos y los años más nevadores, es decir, el año 68, donde nevó solo el 5%, por ejemplo, hubo un año 82 donde nevó 230%, es decir, casi 2 veces y media la cantidad de nieve normal. Y uno, acá están marcados los años secos, uno ve que desde el año 1990 hay mayor cantidad de años secos que de años húmedos. Es decir, esto está indicando que está hablando de esta variabilidad sobre la que alguien me preguntó recién, pero que obviamente hay una tendencia hacia que los eventos secos sean más frecuentes que los eventos húmedos. Bueno, ya que quedan 10 minutos, mostrar, si vamos acá, si alcanzan a ver, estos son los escenarios que hemos calculado acá en Yanigla, comparando cómo va a cambiar la temperatura. Acá está la provincia de Mendoza, para que todos nos ubiquemos, y acá la provincia de San Juan, en la región, las temperaturas en verano y en invierno, es decir, comparando finales del siglo XX con finales de este siglo que estamos viviendo, si 2070-2100 con 1970-1990, y uno puede ver que van a haber incrementos de temperatura muy marcados, más marcados sobre el sector cordillerano, y que van a ser más importantes en verano que en invierno. Ahí sí va a haber una mayor amplitud anual de la temperatura, es decir, si eso es beneficioso para algún cultivo, habría que verlo, habría que estudiarlo, pero realmente va a haber un proceso de calentamiento de 3 grados centígrados que plantea todo un desafío, porque, por ejemplo, está bien establecido que la calidad del vino está fuertemente asociada a la ocurrencia de ondas de calor, es decir, las ondas de calor es cuando tenemos días consecutivos con temperatura por arriba de 35 grados, y si ya tenemos en la actualidad y afectan de alguna forma la calidad de nuestros vinos, habría que pensar cómo vamos a hacer también con estos aumentos de temperatura, ¿no? Todo requiere un trabajo de buscar la forma de poder reducir, de trabajar a través de un proceso posiblemente de vinificación, de poder reducir justamente el efecto de estas altas temperaturas. La precipitación, como les dije, hay una disminución en la cordillera, es decir, es la nieve sobre la cual hemos sentado la estructura de desarrollo provincial, pero también hay algo interesante que es este aumento, no tan marcado, pero sí un aumento de la precipitación en la zona de los llanos. Y que es interesante, porque ahí está abriendo una posibilidad, digamos, para la agricultura en la región o para las actividades productivas en la región. Aquí simplemente para mostrarles, esto es un corte, un perfil de la cordillera de los Andes desde los 50, es decir, de Tierra del Fuego a los 70 norte hasta Alaska. Ahí está la altura media, es la línea blanca, y acá estarían los picos más altos, la Aconcagua, el más alto, y que los aumentos de temperatura no solo van a ocurrir a nivel superficial, sino también van a ser más importantes aún en altura. Y eso es muy importante aquí en Mendoza, donde el recurso es fundamentalmente, como dijimos, la nieve. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de temperaturas más elevadas sobre la cantidad de nieve que se acumula y sobre los glaciares, ¿no? Sobre esa reserva hídrica que tenemos, que tiene la capacidad de darnos agua en momentos críticos en que no la tenemos. Si hacemos una predicción del caudal de los ríos, esto claramente indica que aquí desde el río San Juan, las líneas verdes son las que corresponden al caudal actual, y usando escenarios de distintos fuentes, el CIMA es la Universidad de Buenos Aires, CONAMA es Chile, y el INPE de Brasil, se ve que si hacemos las predicciones al 2071-2100 van a ser menores. Pero lo interesante es que esa variabilidad natural que caracteriza la región, porque estamos en una región árida y en las regiones áridas la variabilidad es inmensa,
esa variabilidad se va a mantener en el tiempo. En el largo plazo, igualmente va a haber una disminución del caudal, pero va a haber una enorme variabilidad interanual que va a hacer que inclusive a finales de este siglo tengamos años en los cuales la precipitación esté cercana a los valores medios actuales. Entonces también es otro desafío de cómo vamos a hacer justamente para manejar ese recurso. Y mostrarle entonces que, por ejemplo, en toda esta década de la sequía extraordinaria, por ejemplo, este mayo-julio de 2010 no nevó en cordillera, pero que en febrero del 2011, o sea, al verano siguiente, la precipitación estuvo sobre la media. Es decir, esto que muestran los modelos parece que se viene cumpliendo. Es decir, menos precipitación en mayo-julio del 2013, 2014, febrero con altas precipitaciones, lo mismo para el otro año, el 2014, y la precipitación de febrero mayor. Si uno mira, recientemente hemos recopilado todos los datos históricos de la precipitación de Mendoza, que se tomaban en el Observatorio Meteorológico en el Parque, y ustedes pueden ver que existe, si bien existe esa variabilidad interanual tan marcada, existe, mirando la línea verde, que es una línea de largo plazo, existe un aumento de la precipitación en la zona de los llanos. Y lo mismo ocurre en San Juan, hay un aumento, aunque es menos marcado, por los valores de precipitación son reducidos, pero que la precipitación de verano de alguna forma va aumentando y que tendríamos que tenerla en cuenta. Bueno, ¿cómo habría que manejar, dado el tiempo que me queda, cómo habría que manejar el planeta? Es decir, y la comunidad científica es consciente que el ser humano necesita usar los recursos del planeta y que se establecen como bandas planetarias en las cuales habría que mantenerse, digamos. Es decir, podemos hacer cambios en el planeta dentro de estas bandas verdes, pero no salir de esto, porque esto está asociado a la falta de posiblemente sustentabilidad o de dañar algún sistema. Y hay tres líneas que insistí en el comienzo, que son fundamentalmente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, que es a escala mucho mayor el impacto, digamos, de los daños que estamos haciendo, y el ciclo del nitrógeno asociado justamente al uso de fertilizantes, que ya se escaparon justamente de estos rangos, de estas bandas planetarias, y que tendríamos que hacer el esfuerzo de volver hacia ellas. Yo estoy viendo que me quedan 2 minutos, y simplemente quería mostrarles que este problema de emisión no es parejo, ¿no? Entonces, que hay países que emiten más. Históricamente Estados Unidos era el primer emisor. En este momento, como la industria se trasladó a China, fíjense con ustedes, China en este momento es el primer emisor global y fuertemente asociado al uso del carbón. Hay algo que es muy importante, que este proceso, aumento de gases de tipo invernadero habla también, como lo muestra la pandemia, donde los barrios más pobres son los más afectados. También lo vemos reflejado en indicadores sociales. Si uno mira dónde está la mayor emisión, es decir, el 10% de la población más rica es la que emite el 50% y que hace al 50% de las emisiones, mientras que el 50% más pobre solo contribuye con el 10% de las emisiones, que vuelve otra vez a cuestionar, digamos, o a mostrar esta relación entre la situación ambiental y la situación social, que no son independientes una de otra, y que muchos de los problemas ambientales estarían dados por un aumento de la equidad, de la igualdad a nivel de planeta, ¿no? Celebraciones en la cumbre de París, donde pensábamos que estábamos todos de acuerdo a que el planeta se iba a ir a un buen camino hacia la reducción de dióxido de carbono, y personajes como los que vuelven a aparecer en la pandemia ya aparecieron en el problema del calentamiento global, retiró a Estados Unidos, el emisor históricamente mayor fuera de este acuerdo. Como les dije, uno no puede ser, vamos a cerrar con esto, uno no puede ser muy optimista cuando estos son los indicadores de Naciones Unidas para el año 2020, y establece, fíjense, vamos a leer rápidamente antes que nos quede el tiempo, en el minuto que nos queda. El periodo quinquenal fue el más cálido, 1,1 el aumento de la temperatura sobre los niveles preindustriales. Los impactos climáticos golpean más fuerte y más pronto de lo que se predecía una década atrás. El dióxido de carbono aumentó 2% por año.
Hay un récord de 37.000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono en el año 2018. No se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen, está establecido, digamos, para esta necesidad de llegar a ese aumento de temperatura que no sea mayor a 1,5 en el año 2030, menos al 2020. Bueno, se necesitan esfuerzos, las dos últimas esfuerzos increíbles para reducir, para no alcanzar estos aumentos tan marcados.